Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano. Todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos esta mañana frente al Evangelio de San Juan. Estamos en un momento en el que el Evangelio nos ubica ante situaciones bastante complejas, situaciones límites. Jesús está en Jerusalén. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan que Jesús llegó a Jerusalén una vez, cuando lo condenaron, cuando lo tomaron las autoridades preso y lo llevaron a la muerte. Juan nos presenta a Jesús en varias ocasiones, unas 2 o 3 veces, llegando a Jerusalén, así sea de incógnito, porque precisamente el evangelio de hoy lo presenta así. Nos decía que no abiertamente, sino a escondidas. Está en Jerusalén. Allí es donde lo toman prisionero, pero aún no. Aún no, y el Evangelio no lo señala, porque no ha llegado su hora. ¿Quién conoce la hora? ¿Quién sabe cuál es la hora? Jesús. Jesús, que aclara de dónde viene, porque ellos no están entendiendo de dónde viene, y Jesús que aclara la hora. Aclara de dónde viene porque Él sabe cuál es la vocación y misión y de quién la ha recibido. La recibió del Padre. Él no viene por voluntad propia, Él no viene como un superhéroe, Él no viene como la expectativa mesiánica de la época lo estaba sugiriendo. Él viene a hacer la voluntad del Padre. Él viene a obedecer a lo que el Padre le está indicando. Por eso dice: no he venido por mi cuenta, sino que el que es veraz me ha enviado. Ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Tiene claridad. Y entonces es cuando dice que todavía no ha llegado la hora. No se determina. El Evangelio no lo determina. El rumbo de los acontecimientos no lo determinan los que tienen el poder. Es Jesús. Él es quien determina la hora. Es Jesús el único que tiene la capacidad de que se cumpla por mandato del Padre la voluntad y esa hora. Ellos tratan de matarlo. Ellos piensan equivocadamente que Jesús viene a luchar contra experiencias religiosas. Ellos creen que Jesús viene a destruirles la convicción judía y religiosa que ellos han tenido y que han construido por siglos. Pues Jesús viene a ofrecer salvación.
La obra de Jesús, aunque para ellos parecería que no acaba bien, pues el desenlace es de total realización. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final, la resurrección. Y nosotros tenemos que aprender esa lección de vida que pasa por muerte y que llega a la resurrección. Nosotros tenemos que entender que el que obra bien acaba bien. El que obra mal, pues ya sabemos cuál será el desenlace de su vida. El que sigue a Jesús y vive como Jesús, acaba como Jesús. Recibirá el premio de la resurrección, recibirá la vida con total felicidad. Pero recuerde que es hacia la vida eterna. Pero aquí nosotros tenemos que ser conscientes que en la medida en que asumamos la vida de Jesús, vamos a tener realización, vamos a tener eternidad, vamos a ser felices. Hoy vivimos en momentos difíciles. Y hoy vivimos momentos difíciles donde los cristianos tenemos que vivir al estilo de Jesús. No vivir con miedo, no vivir como el que está actuando mal. El que hace el mal, la consecuencia del mal lo lleva a la muerte. El que hace el bien, como consecuencia del bien, es la vida. Lo dice la misma palabra y que al inicio de la Cuaresma lo escuchábamos. El Señor quiere la conversión, que el pecador se convierta, cambie de vida y por ese cambio de vida vivirá. Así tenemos que ser nosotros, queridos hermanos. Hoy no podemos quedarnos en qué religión, en qué experiencia bíblica, en qué convicción es más importante, porque tendríamos nosotros que devolvernos y causar una división. Recuerden esa pugna que se dio por muchos siglos entre judíos y cristianos. Hoy no, hoy necesitamos tener la convicción de Jesús. Es Jesús, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de todo, Él es el alfa y la omega, es el principio, es el fin, Él es el que le da sentido a mi vida, es Jesús el que conoce la hora, es Jesús el que conoce al Padre y nos lo revela, es Jesús el que en estos días en que nos encontramos en medio de inestabilidades y preocupaciones, el que viene a decir, paz, recibe la paz te la doy. Él es el que nos va hoy a llenar de esa paz que necesitamos para que vayamos caminando en medio de estas inestabilidades y vayamos reconociendo que la salvación nos viene de Él. Hoy Jesús llega a ti, querido hermano. Hoy Jesús llega no por su cuenta, sino por mandato del Padre. Y hoy llega en obediencia a enseñarte a ser obediente. ¿Qué tenemos que hacer en estos días? Obedecer las leyes, obedecer los mandamientos, obedecer la palabra, obedecer al Señor. Y en este camino de obediencia vamos a ir comprendiendo que la hora no está fijada por el Cronos, que la hora está fijada por el Kairos, y el Kairos es gracia, y esa gracia se va a dar en la medida que nosotros vayamos caminando en los mandatos del Señor y recibiendo de Él salvación y vida. La muerte no es el final, la prisión de Jesús no es el final, todas esas cadenas se rompen, inclusive la de la muerte, porque el final es vida y vida abundante. Y cuando salgamos de esto, vamos a salir victoriosos a proclamar: en Cristo he recibido vida y en Cristo todo lo puedo porque Él me ha confortado. Que el Señor nos bendiga.